Nadie te lo dice, pero lo que realmente importa no es el precio de XRP, sino hasta dónde puede funcionar la infraestructura antes de romperse. Porque XRPL no es un token, no es una inversión, no es un meme. Es una tubería industrial de liquidez global diseñada para mover dinero a escala planetaria. Y toda tubería tiene un límite. Si aplicas demasiada presión, estalla. Y hoy vamos a calcular exactamente dónde está ese límite, cuándo XRPL dejaría de ser competitivo y qué cambios deberían aplicarse para reforzar la tubería si llegamos a ese límite. Y sobre todo, cómo piensan realmente las instituciones financieras cuando evalúan XRPL. Porque la mayor parte de la comunidad de XRP piensa como inversores retail, pero no piensan en este ecosistema como un diseño para los bancos. Este ecosistema no está diseñado para nosotros, está diseñado para la banca comercial y la banca central. Está diseñado para cámaras de compensación, para infraestructuras críticas. Y como he explicado en el pasado, el que mejor refleja este pensamiento es el CEO de Flair, Hugo Filion, cuando dice abiertamente que con el retail están testeando el sistema porque los bancos entran solo cuando las auditorías demuestran que esto es seguro. Hoy vas a ver a XRPL cómo lo vería un banco y no como un especulador. Y antes de continuar, tengo que explicarte que lo que vas a ver en este vídeo no es un consejo financiero y no son predicciones de precio, aunque ponga algunos ejemplos sobre el precio. Simplemente pretendo explicarte cuáles son los límites de la infraestructura y cómo piensan los bancos cuando se enfrentan a este tipo de nuevas tecnologías. Y el mejor ejemplo es una tubería de presión. Una tubería de agua tiene dos parámetros principales: un flujo máximo y la presión máxima antes de romperse. Y es que XRPL funciona exactamente igual. Cada transacción quema 10 drops, se ejecuta en 3 o 4 segundos y tiene un coste insignificante siempre que la presión, es decir, el precio, no sea absurda. Mientras el precio sea razonable, la tubería fluye perfectamente. Pero si el precio subiera demasiado, la quema fija podría volver la red prohibitiva. Y te quiero poner un ejemplo. Si XRP vale $1, enviar 10.000 millones de dólares requiere bloquear 10.000 millones de XRP. Eso significa que habría que bloquear un 10% del supply total. ¿Es eso realista? No. ¿Es eso operativo? No. ¿Es eso lo que ocurrirá en la práctica? Tampoco. Los bancos jamás inmovilizarán el 10% del supply para un solo pago. Simplemente porque parte del supply está en Flare, parte estará bloqueado en otros protocolos, parte estará en custodia institucional, parte en el mercado de los derivados, parte en AMMs, otros en contratos de liquidez y una porción significativa no estará disponible nunca en circulación práctica. El supply disponible no es el supply total. Y especular sobre qué porcentaje estará liberado es exactamente eso, especular. El retail se obsesiona con el precio, cuando el banco en realidad se obsesiona por la disponibilidad real. Por eso XRPL está diseñado para que el precio suba y el costo, a pesar de la subida, siga siendo ridículo. Y vamos a empezar a hablar de números. El coste por transacción es de 10 drops y cada XRP tiene 1.000.000 de drops. Hoy enviar dinero cuesta, según el Banco Internacional de Pagos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, en torno a 20-50 dólares. Y tarda días en que la transferencia llegue. En cambio, con XRPL, aunque XRP subiera a 10 dólares, el coste de una transacción sería 0,0001 dólar. Una fracción de lo que cuesta ahora. Si el precio llegase a los 100 dólares, el coste de una transacción implicaría 0,001 dólar. Si el precio llegase a 1.000 dólares, el coste de una transacción sería de un céntimo de dólar. Si el precio llegase a 10.000 dólares, el coste de una transacción sería de 10 céntimos. Si el precio llegase a 100.000 dólares, el coste de una transacción sería de un dólar. Y si el precio llegase a 1.000.000 de dólares, el precio de una transacción sería de 10 dólares. XRPL empezaría a perder competitividad en el momento en el que el coste de enviar dinero sea superior al coste actual. XRPL solo empezaría a perder competitividad cuando XRP superase, por ejemplo, el 1.000.000 de dólares. Ese es el nivel en el que la tubería empezaría a mostrar presión real según precios institucionales de hoy. Tienes que tener en cuenta que el coste de una transacción a día de hoy es de entre 20 y 50 dólares, dependiendo de a dónde hagas la transferencia y a qué divisas implique, pero no parece muy razonable que quieran hacer que los costes de una transacción cueste 10
dólares cuando a día de hoy el mínimo es 20. Parece razonable que querrían que el coste se mantuviese en los céntimos, quizá entre un céntimo y los 10 céntimos o por debajo al menos del euro. Y es que ahora tienes que pensar como un banco y no como un inversor retail. El retail piensa, XRP sube, yo gano. El banco en realidad piensa, ¿cuánto valor puedo mover antes de alterar el coste promedio? ¿Cuál es el throughput máximo por segundo? ¿Cuál es la disponibilidad real del supply usable? ¿Cuántas auditorías necesito para meter miles de millones? ¿Cuándo necesito cambiar las reglas para no romper la tubería? Por eso XRPL está construido como infraestructura, no como utilidad especulativa. ¿Qué pasaría si el precio se acercase a ese límite? Pues que el protocolo tiene soluciones. Cambiar la quema de 10 drops a un drop, por ejemplo, sería una solución muy factible si durante 2 semanas se aprobase la enmienda y tuviese un 80% de validación. Esa enmienda solamente requiere una votación y multiplicaría por 10 la resistencia de la tubería. El coste de cada transacción se divide por 10. La realidad es que el 10% del supply para enviar 10 billones no ocurrirá en la vida real. Hay demasiados instrumentos financieros disponibles. Y es que la realidad es que desconocemos la arquitectura final del ecosistema. No porque no exista, sino porque la mayoría de los actores están bajo NDAs. Estos productos no están diseñados para nosotros. Todo el sistema está en una fase de validación institucional. Hugo Filion lo dijo de una forma bastante clara recientemente. El retail está testeando la infraestructura. Las instituciones entrarán cuando todo esté auditado. Retail es lo mismo que prueba de estrés y las instituciones serán el uso real. Y es que tiene todo el sentido del mundo. Los bancos no van a poner 20.000 millones en un sistema que no ha sido testeado con millones de usuarios retail rompiendo cosas. Y repito, no te quedes con las cifras del precio de XRP. La pregunta no es cuánto va a valer XRP. La pregunta real es cuánta presión puede soportar XRPL antes de necesitar una actualización. Quizá bajando de 10 drops a un drop. Y es que lo que hemos visto hoy es bastante claro. La tubería está diseñada para soportar presiones extremas. El coste se mantiene en céntimos, incluso a precios absurdamente altos. Y si alguna vez hiciera falta reforzar la tubería, el protocolo puede actualizarse. El supply usable no es el supply total. Y los bancos piensan en disponibilidad, throughput y auditoría, no en precio. Quítate el precio de la cabeza porque el mercado de los derivados es de 3 cuatrillones de dólares. Con que XRPL capture un 10% de ese mercado ya es más que suficiente para ver retornos absurdamente elevados comparado con las bolsas tradicionales. Y no me creas a mí, pregúntale a ChatGPT, por ejemplo, cómo piensa un banco y saca tus propias conclusiones. Porque en un ecosistema lleno de ruido y especulación, los únicos que realmente saben hacia dónde va esto son aquellos que lo están construyendo y no somos nosotros. Hugo Filion, Flair, los arquitectos de XRPL, David Schwartz y los demás, y sobre todo las instituciones que esperan silenciosas detrás de sus NDAs. Créeme que cuando las tuberías empiecen a mover liquidez del mundo real, el retail entenderá por fin que XRP nunca fue un token. Fue siempre una infraestructura. Repito, olvídate de el cuándo y a qué precio. Quédate con la idea de que los costes de las transferencias probablemente tengan que estar entre un céntimo y un euro. Y esta es mi suposición personal. No estoy hablando del precio. Estoy intentando transmitir en este vídeo simplemente cómo piensan las instituciones, no cómo piensan los inversores retail. Estos son el tipo de conversaciones que las instituciones hacen al equipo de Ripple para entender hasta dónde pueden apretar la maquinaria. Quieren saber dónde está el límite. ¿Cuánto pueden crecer los mercados financieros? ¿Cuánto pueden apretar la maquinaria antes de que reviente? XRPL, repito, no es una moneda, es una tubería industrial diseñada para mover liquidez del mundo. Una tubería que no falla, que no revienta y que no se oxida. Y que si algún día necesita reforzarse, bastaría una actualización para convertirla en prácticamente indestructible. En un mundo donde los bancos buscan velocidad, eficiencia y reducción del riesgo sistémico, la infraestructura importa más que el precio. Y esta infraestructura, esa tubería, ese raíl global, tiene un nombre por encima de los demás y se llama XRPL. Y repito, con este vídeo no te estoy diciendo que XRP se va a 1.000.000, no te estoy diciendo que XRP se va a 100.000 y no te estoy diciendo que XRP va a explotar. Este vídeo no es un consejo financiero. Este vídeo lo que sí que es una explicación de cómo piensan los bancos cuando analizan una infraestructura de pagos. Es un análisis del límite económico del protocolo, no del precio de mercado. Y es un análisis, una reflexión sobre cuándo XRPL necesitaría una actualización estructural. La conclusión es muy clara. XRPL no se va a romper ni en escenarios de precios extremos. La tubería está diseñada para soportar presiones, repito, absurdamente altas. Y como te he explicado, si alguna vez hiciera falta una simple enmienda,
técnica evitaría la ruptura y que los costes siguiesen siendo bajos. Si te ha gustado este vídeo, considera suscribirte. Te recuerdo que en este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XDC, SHX, HBAR, Flare y un conjunto de activos digitales que van a cumplir un propósito complementario en el futuro sistema financiero basado, entre otras muchísimas cosas, en el estándar ISO 20022. Y todo esto englobado dentro de una transición muchísimo más compleja y profunda que consiste en dejar atrás el capitalismo y comenzar una nueva era postcapitalista, post-IA, post-trabajo, donde la inteligencia artificial y los robots humanoides toman el control de la economía, provocando lo que muchos están bautizando como la singularidad económica, el desacople del crecimiento del mercado laboral del crecimiento del PIB. Y todo esto explicado desde el punto de vista de las oportunidades que nos vamos a encontrar en el proceso para los inversores retail como tú y como yo. Esto es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.